les da la más cordial bienvenida a través también del Seminario de Derecho Administrativo que tan hábilmente dirige el doctor Yuri Pavón Romero, que se encuentra entre nosotros. Les damos la cordial bienvenida al evento denominado la Semana de la Cultura Cívica en la Ciudad de México. Y bueno, este evento tiene bastantes matices porque nos está introduciendo a la vida social y al buen comportamiento entre los habitantes de la Ciudad de México. En particular, el día de hoy vamos a hablar de otro tipo de habitantes que existen y que ha sido un tema que no hemos abordado en muchos eventos, pero que es importante que el día de hoy conozcamos algunos matices de esos habitantes que se llaman seres sintientes y que nuestra Constitución política los reconoce como tales y les da derechos en la sociedad. Estamos hablando de los animales de compañía. Y bueno, para este evento tenemos el agrado de darle la bienvenida a nuestras queridas ponentes, la doctora Ivonne Patricia Reyes Mora, catedrática de la Facultad de Derecho, a la maestra Jennifer Oyamata González Robles y a la maestra Dora Nelly Martínez Vázquez, que van a estar con nosotros. En un momento se incorpora con nosotros. Entonces, le vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Ivonne Patricia Reyes Mora, que tiene mucha información que nos puede compartir con nosotros. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Muy buen día para todos. Agradezco la invitación que se nos ha hecho llegar por parte de la facultad, por parte del Seminario de Derecho Administrativo. Muchas gracias. Y bueno, hoy la ponencia que me toca a mí abordar es sobre los conflictos vecinales. Algo que quise yo presentar en esta mañana es, realmente nosotros en la Facultad de Derecho poco hablamos de los conflictos vecinales. O sea, no es algo que en nuestras materias hablemos de conflictos vecinales. Tenemos derecho penal y pues hablamos de conflictos que tienen que ver con delitos, tenemos un derecho civil y vemos situaciones que tienen que ver con incumplimientos de contratos, en fin, pero no abordamos realmente que existen problemas que son vecinales y entonces, ¿por qué vamos a hablar de problemas vecinales? Todo parte del artículo 21 de nuestra Carta Magna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que la seguridad pública es una función del Estado. Esta función pública, que está a cargo del Estado, no solamente vamos a hablar de la Federación, sino también de las entidades federativas y también de los municipios, es decir, los tres órdenes de gobierno. Y algo que también es importante es que la seguridad pública tiene como fin salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio de las personas y también está relacionado con el artículo 4, en donde nosotros encontramos prerrogativas que están relacionadas, por ejemplo, con mujeres, con niños, con adolescentes, también, por ejemplo, con los animales, también ahí se establece una protección a los animales y, por otro lado, esa seguridad pública nos ayuda para contribuir a una generación y una preservación de un orden público. Y aquí viene algo muy importante, la paz social, que al día de hoy nosotros sabemos que tenemos problemas con la paz social. Y todo esto de conformidad, obviamente, con lo que marca la Constitución, las leyes en la materia y la seguridad pública comprende, si bien es cierto, la parte que tiene que ver con el derecho penal, es decir, vamos a tener una prevención, una investigación, una persecución que tiene que ver con conductas delictivas, pero también el artículo 21 constitucional establece las faltas o infracciones administrativas, que se van a sancionar las faltas o las infracciones administrativas.
administrativas. Las faltas o las infracciones administrativas dentro de la Ciudad de México están previstas en la Ley de Cultura Cívica. Ayer, por ejemplo, dentro de las ponencias que se daban, se establecía que hay una diferencia entre cultura cívica y justicia cívica. En el caso concreto de la Ciudad de México, nuestra ley se llama Ley de Cultura Cívica y eso es muy importante y ahorita voy a abordar un poquito más por qué menciono esta parte de la cultura cívica. De tal suerte que este artículo 21 de nuestra Constitución establece precisamente esta función tan importante que debe tener el Estado en sus tres niveles de gobierno, que es la seguridad pública. Y dado esto, partimos de este artículo 21 constitucional y tenemos un sistema nacional de seguridad pública. Y todavía quizás ustedes me digan, bueno, ¿y qué tiene que ver el sistema nacional de seguridad pública pues con conflictos vecinales o con situaciones vecinales? Bueno, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene su fundamento en el artículo 21 constitucional, pues es todo un conjunto bien articulado de relaciones funcionales, principios, normas, instituciones, que van a tener como finalidad el buscar la seguridad pública. Dentro de esto, nosotros también vamos a ver contemplado que se tiene una estrategia nacional de seguridad pública. Específicamente en este sexenio, esta estrategia establece el Gobierno de México que reconoce que para combatir la violencia y que obviamente está relacionado con la seguridad, se requiere atender en este caso y entender a la seguridad pública desde un enfoque integral. Es decir, no solamente nosotros vamos a ver cuestiones únicamente delictivas, que si bien es cierto son importantes, o ver situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las diversas secretarías de seguridad, es decir, elementos de policía o Guardia Nacional, porque no solamente por ahí vamos a combatir en este caso situaciones de inseguridad en nuestro país. Es así que entonces en el Plan Nacional de Desarrollo que se realiza para este gobierno, se reconoce en este caso que la seguridad debe comprender la atención a las causas de la violencia. Y esta parte es sumamente interesante porque entendemos, sí es cierto, hay muchas situaciones que tenemos en nuestro país de violencia en el que están involucrados, no quiero decirlo de esta manera, pero no hay otra forma de decirlo, organizaciones criminales, pero no todo es a través de las, en este caso, organizaciones criminales, sino que también nosotros vamos a ver, por ejemplo, en las siguientes estadísticas que les voy a presentar, que en este caso la encuesta nacional del INEGI sobre seguridad pública urbana establece que durante el tercer trimestre de este año, esta encuesta fue publicada recientemente, el 23 de octubre de este año, que durante este tercer trimestre, por ejemplo, la población mayor de 18 años y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento de manera directa, ya sea con familiares, con las personas vecinas, con las personas compañeras de trabajo o escuela, con el personal de establecimientos o con autoridades de gobierno. Es decir, tenemos una institución como es el INEGI, en donde nos realiza diversas estadísticas y aquí se señala, un 34.3% de la población ha tenido problemas o ha tenido algún conflicto o algún enfrentamiento y entre ellos ha tenido problemas familiares, vecinales, con sus compañeros de trabajo. De ahí que, siguiente, por favor. Esta también es unas gráficas que se presentan en la encuesta nacional de seguridad pública que nosotros vamos a ver que el porcentaje mayor de los problemas de ese 34% de la población, tenemos que el 75%, el mayor índice de problemas los ha tenido ¿con quiénes? Con sus vecinos. Y entonces, aquí ya nos damos cuenta que ese 34% de la población, si el 75% ha tenido problemas con los vecinos, entonces sí es algo que el gobierno tiene que atender para que entonces ese sistema de seguridad pública sea con una atención integral y con una atención oportuna. Siguiente, por favor. Es así que
nosotros vamos a ver que vamos a tener problemas que se suscitan entre los vecinos, pero también tenemos el secretariado ejecutivo que ve cuestiones de seguridad pública, y en el secretariado ejecutivo se tiene como información que muchos problemas que pueden ser causados entre vecinos por infracciones que podemos ver contemplados en la Ley de Cultura Cívica, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, como puede ser el ruido, como puede ser que mi vecino tiene una mascota y que cuando la saca a pasear no recoge las heces, y entonces se tiene sucio todas nuestras áreas comunes, por ejemplo de un condominio. Ese tipo de situaciones puede escalar a conductas en este caso delictivas. Y ustedes me dirán, ¿eso pasa? Sí, sí pasa. Yo soy una persona juzgadora, trabajo para el gobierno de la Ciudad de México, y nos ha tocado ver situaciones que verdaderamente podríamos considerar irrisorias. Voy a darles un ejemplo. Fueron unos vecinos que tenían un problema con otra vecina porque esta vecina tenía perros, sacaba o permitía que sus perros subieran a la azotea y los perros defecaban. ¿Qué pasaba? La vecina se olvidaba que sus perritos subían a la azotea, que sus perritos defecaban y no limpiaba. Los vecinos, en época de calor y en época de lluvia, ¿qué es lo que sucedía? Pues esas heces, combinados con el agua, con el calor, el olor era verdaderamente insoportable. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Que los vecinos pues no tenían la oportunidad de ver a la vecina, no privilegiaban el diálogo para poder solucionar el conflicto, y entonces llegó un momento en el que ya fue tan insoportable, pero estoy hablando que pasaron meses de esta situación, que un día los vecinos dijeron, ahora sí, vamos a dialogar. Pero cuando ellos quisieron ir a dialogar, ¿qué fue lo que pasó? Las emociones que tenían estos vecinos, nada positivas. Es decir, evidentemente había molestia, había enojo, y entonces cuando ellos van y le tocan a la vecina, le dicen, vecina, tenemos un problema con usted. Sus perros, siempre que usted los permite que salga a la azotea, defecan y usted no limpia. Obviamente no lo dijeron en el tono que yo lo estoy diciendo ni de la manera que yo lo estoy diciendo. Ya los ánimos estaban muy crecidos. De tal suerte que la vecina que no limpiaba y otra vecina que era la afectada, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a alzar la voz, de ahí empezaron los insultos, de los insultos empezaron los golpes, y de los golpes llegaron a lesiones que tardan en sanar más de 15 días. En este caso, las lesiones que tardan en sanar más de 15 días ya son considerados un delito. Y fue una situación de un problema vecinal. Pareciera de verdad irrisorio, y muchas personas lo minimizan los problemas vecinales. Es decir, inclusive, es como yo les decía, en la facultad jamás nos van a hablar de los problemas vecinales, ni jamás nos van a decir de cómo solucionar los problemas vecinales. Los minimizan. Sin embargo, atendiendo a lo que establece el artículo 21 de nuestra Constitución, atendiendo a que se debe de proteger y debemos de tener una seguridad pública eficaz, es ahí que se tiene todo un sistema de seguridad nacional en el que ahora han fijado sus ojos y han puesto mirada y dicen, a ver, vamos a atender no solamente los delitos, también vamos a atender las causas de por qué se llegan a cometer los delitos, y muchos de esos delitos, de acuerdo a las estadísticas, provienen de conflictos vecinales. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros tenemos algo que se llama tejido social. ¿El tejido social qué es? Pues son todas esas relaciones que nosotros hacemos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, y que finalmente están involucrados emociones, están involucrados intereses, están involucrados puntos en común, que pueden tener las personas. Cuando en este caso, como el ejemplo que yo les señalaba, ¿qué fue lo que sucedió? Son vecinos, viven en la misma unidad, en el mismo edificio, dado el problema que tenían, que obviamente son intereses en contrario,
y es evidente, ¿por qué? Porque yo como vecino me molesta el aroma que despiden las heces del perro, que no limpia la vecina, obviamente el interés está contrapuesto. ¿Y qué sucedió? Se rompió el tejido. Es decir, si había una relación en la que pudieran dialogar, pues se rompe ese tejido. Y entonces, ¿qué pasa cuando se rompe el tejido social? Pues que el gobierno está interesado en la reconstrucción de ese tejido social. Se debe de fomentar la cultura de la paz y se deben atender a las causas. Es decir, para que yo pueda reconstruir el tejido, tengo que atender a las causas. ¿Qué fue lo que derivó para que entonces se causaran lesiones que tardan en sanar más de 15 días? ¿Cómo es que se llegó a ese punto? Porque atendiendo a las causas, la vecina no tenía o no cumplía con la cultura cívica, que también poco nos hablan en la facultad. Y entonces, la parte que es importante también conocer es qué son los conflictos vecinales. Finalmente, los conflictos vecinales son desacuerdos o problemas que obviamente van a tener los vecinos, es decir, las personas que viven próximas a nosotros. Si estamos en una unidad habitacional, pues la persona que vive en el departamento de al lado. Si vivimos en casa propia, pues el que vive enfrente, por ejemplo. Y entonces, esos problemas que van a tener esos vecinos, esos desacuerdos que van a tener esos vecinos, están relacionados directamente con la cultura cívica y con los valores que también están relacionados con la cultura cívica. ¿Por qué? Bueno, porque la cultura cívica finalmente son reglas, que nos van a señalar cómo nosotros nos tenemos que comportar, en la sociedad y que nos van a permitir tener una sana convivencia. Vuelvo al caso y al ejemplo que yo les mostraba. Si la vecina en esa cultura cívica cumple con, si yo tengo una mascota, yo tengo obligaciones con mi mascota, más adelante lo vamos a ver en la siguiente ponencia. Si yo cumplo con mis obligaciones como un propietario responsable de mi mascota, entonces pues no vamos a quebrantar, en este caso, la convivencia armónica, sino que se va a seguir con una convivencia armónica. ¿Por qué? Porque mis vecinos no van a tener la necesidad de irme a decir que cumpla con lo que establece, en este caso, la Ley de Cultura Cívica, y finalmente, bueno, estamos viendo que también tenemos valores. Y entonces, esas reglas de comportamiento que es la cultura cívica están relacionados con la dignidad de las personas. Nosotros tenemos que respetar a las personas por su dignidad, pero también nosotros, y dentro de la cultura, no solamente se ven cuestiones de dignidad, sino también se ven cuestiones de tranquilidad. Voy a dar otro ejemplo. En el caso del ruido que se genera o que podemos generar y que pueda atentar contra la tranquilidad de mi vecino, pues también puede ser un factor de molestia y puede ser un factor ¿para qué? Pues para que se den conflictos vecinales, es decir, esos desacuerdos y que pueden escalar a situaciones delictivas. Y esto también nos lleva a preservar la seguridad ciudadana y que se debe de proteger nuestro entorno urbano. Y en esta parte del entorno urbano también es importantísimo. ¿Por qué? Porque la cultura cívica establece que si nosotros tenemos o nos consideramos pertenecientes a nuestra comunidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuidar nuestra comunidad. Muchas veces yo les digo a las personas, cuando les explico sobre la Ley de Cultura Cívica, yo les puedo asegurar que usted en su casa no deja tirada la envoltura de las papitas, ni deja tirado la botella de refresco cuando usted ya se terminó de tomar el mismo. Le aseguro que no. Bueno, entonces, ¿por qué si lo dejo yo en el metro, o lo dejo en el metrobús, o lo dejo en la calle? ¿Por qué lo hago? También la calle nos pertenece a todos. Hay un sentido de pertenencia que nosotros debemos de tener para nuestra comunidad y proteger nuestro entorno urbano. De tal suerte, que dentro de la Ley de Cultura Cívica se establecen valores, que también cuando nosotros no atendemos a los valores se dan los conflictos vecinales. Uno de los valores que es muy importante es la autorregulación. La autorregulación, de acuerdo a lo que establece la ley, está encaminada, en este caso, a la capacidad que van a tener los habitantes de la Ciudad de México para asumir una actitud de respeto a la normatividad. Yo me tengo que controlar para cumplir con la normatividad, pero ¿qué creen? También está relacionado con las emociones. Y muchas emociones que nosotros tenemos como personas, como seres humanos, no estamos nosotros
acostumbrados a regularlas, es decir, estamos más bien educados para reprimirlas. En este orden de ideas, por ejemplo, cuando nosotros vemos llorando a alguna persona, difícilmente le preguntamos, ¿estás bien? ¿Todo bien? Regularmente le decimos, ¿por qué lloras? Es decir, no con ese tono de me estás preocupando, con un tono de reclamo. ¿Por qué lloras? Ay, ¿por qué estás enojado? ¿No? ¿Por qué estás contento? Inclusive, ¿no? Hablando de la alegría. Y todas estas cuestiones que tienen que ver con las emociones también desencadenan los problemas o conflictos vecinales. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener esa capacidad de autorregularme. Voy a estar muy contento y voy a tomar malas decisiones. Voy a estar enojado y entonces voy a tomar decisiones para expresar mi enojo que no van a ser las más acertadas, de tal suerte que si yo no tomo esas decisiones acertadas no voy a tener un autocontrol y entonces no voy a tener una autorregulación y voy a infringir la ley, que puede llevarme inclusive no solamente a infringir la ley de cultura cívica, sino también el poder, en este caso, cometer un delito. Ajá. Pero también tenemos otro valor, que es la prevalencia del diálogo, de la conciliación, de mecanismos alternativos para solucionar. Y no siempre es así. Tan solo ustedes, si pueden y tienen el tiempo para hacerlo, chequen los noticieros todos los días. Por lo menos una o dos notas están relacionadas con que los ciudadanos no privilegiamos el diálogo, sino que llevan a cabo acciones a través de las cuales creen que con eso van a solucionar sus problemas. Tan solo ayer estaba viendo, por ejemplo, que en la central de abastos había una situación que se estaba dando de un conflicto con una persona que aparentemente había cometido un hecho delictivo, un robo. Llegan policías y entonces se juntan muchas personas para defender al probable delincuente, si lo podemos decir así, a la persona que probablemente cometió el delito. Y entonces los oficiales, que obviamente no privilegiaron el diálogo ni también tuvieron esa autorregulación, empezaron a disparar al piso. Sin embargo, también teníamos un transporte público a un lado, teníamos personas, se hubiera ocasionado un caos. También, por ejemplo, ayer en las noticias escuchaba que en Cuautepec, también dentro de nuestra Ciudad de México, unas personas que se encontraban en estado de ebriedad porque habían ingerido bebida alcohólica en la calle, en la vía pública, habían llegado a un área de esparcimiento de los ciudadanos. Y entonces, ¿qué pasó? Que los ciudadanos, al ver llegar a estas personas y que ellos empezaron a tomar actitudes de molestia, quizás de ofensas, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Empezaron a agredirse físicamente. Entonces ahí también tenemos el conflicto, derivado de una situación de cultura cívica. No debemos de ingerir bebida alcohólica en la vía pública. Se había ingerido bebida alcohólica, llegaron y empezaron a tener actitudes hacia los demás vecinos que estaban haciendo uso de un área pública. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron los vecinos? Pues empezaron a tener un enfrentamiento y escalaba a la violencia. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que verdaderamente los conflictos vecinales son importantes y se tienen que atender. ¿Y esos conflictos vecinales por qué suceden? Pues la mayoría de los conflictos vecinales suceden porque vamos ahora a retomar el artículo 21 constitucional. Señala la Constitución que también se debe sancionar a las infracciones administrativas. En este caso, dentro de la Ley de Cultura Cívica se establece 5 artículos, en los que se señalan conductas que se van a considerar como infractoras. Es decir, se va a describir en qué consisten esas conductas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, los insultos o las vejaciones. En el momento en que yo insulto a una persona, pues entonces empieza a romper el tejido social. En el momento que yo atento, por ejemplo, contra un vecino porque permito que mi animal de compañía le ataque, en este caso pues también generamos un problema. Cuando nosotros atentamos contra la privacidad de las personas, obviamente se sienten en este caso amedrentadas, intimidadas, y también son infracciones contempladas dentro de la Ley de Cultura Cívica. Si nosotros, por ejemplo, generamos ruido, este ruido puede atentar contra la tranquilidad de las personas y no solo eso, su salud. Y también podemos nosotros tener conductas en donde ya
no solamente es verbalmente una agresión, sino también físicamente ya podemos agredir y causar lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. O, como yo les mencionaba, el ingerir bebidas alcohólicas en vía pública puede también derivar a conflictos vecinales. Y entonces, esto es verdaderamente un gran problema, porque puede escalar a situaciones delictivas y esto es lo que se quiere, lo que se busca prevenir. ¿Son importantes los conflictos vecinales? Sí. Sí, es importante que nosotros podamos atender estos conflictos, sí. Se tienen que atender, se tienen que buscar mecanismos para que atendiendo estos conflictos logremos prevenir, en este caso, que estos conflictos escalen a situaciones delictivas. Vamos a pasarles un video sobre precisamente conflictos vecinales y privilegiando mucho el diálogo como un mecanismo para poder solucionarlos. La atención oportuna de los conflictos vecinales nos ayuda y es un gran punto de partida para disminuir también los índices delictivos. En el video, pues realmente se ve una situación quizás muy sencilla. Sin embargo, de verdad nos ha tocado atender situaciones que por cuestiones de ruido han escalado a situaciones mediáticas. Rapidísimo voy a contarles una última experiencia de cómo puede crecer tanto un problema vecinal. Es un vecino que tiene un perro husky. Este perro husky ya es un perro anciano. Y entonces él vive en un departamento y en donde ellos viven es una glorieta, es decir, hay una glorieta y está rodeada por edificios. Entonces, cuando el perro salía al balcón y ladraba, los perros husky tienen una peculiar forma de ladrar, que pareciera que cuando el perro está ladrando o está aullando es porque está siendo maltratado, y máxime cuando ya son perros ya muy viejitos. En este caso, ese ladrido era muy molesto para los vecinos porque el efecto que se hacía en la forma en la que estaban los edificios glorieta era una acústica en donde se escuchaba, bueno, tremendo, ¿no? Entonces empezaron a escuchar varios vecinos que estaba sucediendo esto, de que un perro ladraba. Seguramente empezaron a especular de que el perro estaba maltratado. Y de verdad, empezaron a decir, no, es que hay un perro husky maltratado. Entonces, pues los vecinos, poco privilegiando el diálogo, empezaron entre ellos a organizarse y empezaron a decir, no, tenemos que hacer algo, vamos a rescatar al perro husky. Empezaron a iniciar quejas o más bien denuncias ante la PAOT y
como la PAOT empezaba ya a tomar cartas en el asunto, pero los vecinos poco autorregulados porque desesperaban, porque el perro probablemente estaba en una situación muy grave y había que rescatarlo, empezaron o se les ocurre hacer carteles en donde empezaron a decir salvemos al perro Husky, en donde un vecino dijo ya sé en qué edificio vive, es más ya sé en qué departamento, ya sé cómo se llama, y empezaron a poner la información en los carteles, empezaron a subirlo a las redes sociales, hicieron una página de Instagram en donde ponían el vecino maltratador de perros, ¿no? El nombre, datos personales, que también eso hay que tener mucho cuidado. Se empezaron a decir, ahora nos vamos a manifestar afuera de su edificio, porque la glorieta era como un tipo parque, y ahí vamos a hacer la manifestación y vamos a exigir justicia para el perro Husky. Hicieron la manifestación afuera de su edificio. Cuando el vecino salía y empezaban a reconocerlo otros vecinos, pues ya le empezaban a insultar y empezaban a agredirlo. Empezó a crecer mucho el problema y todo derivado de los ladridos que el perro hacía, o sea, finalmente causaba ruido el perro. ¿Y qué era lo que pasaba? Una administradora de un edificio pues ya empezó a ver que esto había crecido de una manera muy, muy grave, y entonces ahí es cuando decidieron pues vamos a acudir al juzgado cívico, vamos a buscar una solución. Llegan con nosotros y nos exponen la problemática. De primera instancia, pues siendo la parte quejosa, nos señala, pues es que el vecino genera mucho ruido con su perro, pero jamás había mencionado que ya había vecinos que lo insultaban, que ya se habían manifestado afuera del edificio del vecino, que habían colocado letreros, que había páginas en redes sociales en donde ya lo etiquetaban como una persona maltratadora de perros. Desconocíamos eso y entonces, bueno, vamos a atender el ruido, pues vamos a llevar a cabo un mecanismo para buscar una conciliación. Se presenta el propietario del perro, evidentemente iba furioso. ¿Por qué? Pues por toda la situación que ya había sucedido, cómo había crecido. Entonces llega el vecino y me dice, a ver, licenciada, las cosas no son de esta manera. La PAOT ya acudió, la PAOT ya vio que mi perro no es maltratado, aquí están los documentos, y los vecinos ni siquiera me han dado la oportunidad de yo poder dialogar y decir qué es lo que pasa con mi perro. Es un perro husky, y me empezó a decir todas las características. Evidentemente, pues dejaron crecer el problema enorme, ya era el maltratador de perros, ya era una persona etiquetada, o sea, de una situación de verdad, de cotidianidad, de que yo soy el propietario de un perro, mi perrito pues es adulto, ladra de una manera determinada, llegó a ser el maltratador de perros en redes sociales, en donde ya se habían escalado a situaciones violentas porque lo habían querido atacar, y entonces quiero culminar mi ponencia con esto. Las situaciones de verdad de convivencia cotidiana, situaciones entre vecinos, situaciones que están previstas en la Ley de Cultura Cívica, que están relacionados con los valores que establece la Ley de Cultura Cívica, si no les damos la importancia que merecen, puede escalar a situaciones verdaderamente violentas, verdaderamente mediáticas. Y entonces, ¿por qué es la importancia de los problemas vecinales? Precisamente por lo que acabo yo de mencionar. Necesitamos combatir de raíz muchas situaciones para que no escalen a cuestiones de violencia. Por eso es que la cultura cívica es importante para nuestra ciudad y para nuestro país. Agradezco mucho el que me hayan escuchado y bueno, estoy para servirles. Muchas gracias, maestra. Pues los comentarios de la maestra muy atinados y de verdad muy enriquecedores, porque son situaciones que vivimos día con día en nuestras comunidades y realmente no sabemos a veces qué podemos hacer para poder llegar a una conciliación, para erradicar un problema que, como decía la maestra, puede escalar a lesiones o hasta un delito. Entonces, le agradecemos mucho su ponencia, muy enriquecedora. Y a continuación vamos a dar el uso de la palabra a la licenciada Doranelli Martínez Velázquez, que también ocupa el cargo de persona juzgadora dentro de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y que seguramente también tiene mucha información importante que nos puede aportar. Adelante, maestra. Sí, muy buenos días a todos. Es un placer
ser un gusto estar en este día, ¿verdad?, compartiendo en esta semana de cultura cívica. Y bueno, en este quehacer diario, pues sabemos que tenemos en este sentido humano que tomar decisiones, ¿verdad? Gracias por la invitación de antemano y gracias por hacer de esta facultad con esta semana de cultura cívica que este tema se toque y que podamos avanzar en esta parte importante de poder tener la cultura cívica diario en nuestro acontecer y fijarnos, abrir nuestros ojos cívicos, porque eso precisamente es lo que nosotros quisiéramos avanzar en escuelas, en lugares, en comunidades, en los hogares, ¿sí? Empezaré diciendo que precisamente nuestro ánimo de diario, nuestro día a día está lleno pues de toma de decisiones. Nuestra toma de decisiones es importante, ¿por qué? Porque en base a eso, pues nosotros vamos a lograr tener una cultura cívica, una ciudadanía pues más apegada a lo que nuestras leyes, en este caso, nos hacen de manera asertiva o nos dicen de manera asertiva, ¿sí? Y un ejemplo importante es cuando decidimos nosotros tener una mascota. Tenemos este ánimo de poder tener una mascota, tener una relación con este perrito, gatito y demás animales que nos fascinen, ¿verdad? Pero sin embargo conlleva una responsabilidad enorme o muy poca, como nosotros la querramos ver. Y en este tema, precisamente, los otros habitantes de la ciudad, en el caso del bienestar animal, ¿quién de nosotros tenemos esta conciencia cívica precisamente entendida desde el inicio, verdad? Y sabemos precisamente que el vínculo que se establece humano-animal es un vínculo muy hermoso, ¿verdad? ¿Cuántas cosas ocurren cuando sabemos que en algún momento, en antecedentes históricos, ¿verdad?, ayudaron desde el inicio a la casa, el ser humano se apoyó bastante en esta parte para poder llevar una vida, pues en este caso, día a día, poder cazar alimentos, poder tener una mayor habilidad para poder cazarlos por medio de los animales, por medio de, en este caso, de los animales que él domesticaba para poder llevar a cabo esa actividad, ¿sí? En el sentido estricto de la cuestión actual, pues sabemos que el animal, el perrito o gatito que tengamos en casa, nos suma de mayor importancia en un sentido que podemos desarrollar una habilidad de acompañamiento. Muchísimas personas sabemos que viven unas situaciones precisamente que llegan a tener a sus familias, pues a lo mejor lejos, a lo mejor en una situación que se ven pocas horas al día, pero a quien tienen más cerca es a su mascota, ¿no? Entonces, se refleja esta parte importante cuando a veces llegamos a tener esa sinergia tan importante en donde el gatito, el perrito saben que nosotros tenemos esta parte de que se nos ofrece algo, que tenemos a lo mejor hasta un sentimiento, que si nos ven tristes, que si nos ven alegres, y el perro y el gato viven nuestro día a día, ¿no?, entre otras mascotas que se tienen en casa. Entonces, esta decisión es importante y nuestra toma de decisión tiene que ver precisamente con la situación humana que nos da, en este caso, la convivencia. Adelante, por favor. En este sentido, importante también destacar que el animal asuma de manera importante a la salud. Se ha comprobado y se ha llegado a un estudio donde la oxitocina, en este ámbito de poder nosotros formar ese binomio, vínculo de cotidianeidad, pues nuestro cuerpo segrega oxitocinas que precisamente sirven para darnos ese bienestar, esa calidez, ese relajamiento, ese sentir protección con nuestras mascotas y poder, en este caso, pues abrir una puerta importante a una relación con un beneficio vínculo animal, en donde también es importante destacar que se han contrastado inmediatamente beneficios a la salud que tiene que ver con cuestiones que pueden regular hasta el ritmo cardíaco, pueden regular una situación precisamente de reducir y regular la presión. Entonces, imagínense cuando la cuestión llega a una situación tan hermosa que puede desencadenar una buena salud, pues qué permitir más que nada que sea esto pues una situación que sea lo más acorde con lo que nosotros podamos tener de responsabilidad. Adelante, por favor.
Y fíjense bien que en este sentido, fíjense que es importante destacar que los antecedentes de la Ley de Protección Animal son hermosos, porque nosotros precisamente teníamos esta parte de domesticación como, pues, digamos, de manera innata, sintiendo que nada aprendíamos, sino que todo lo teníamos en el hecho de pensar en que teníamos un perrito. ¿Y cuántos de nosotros vimos en esta ciudad perros en azoteas, verdad? Porque era la cotidianeidad, era que si llovía, pues el perro tenía su casa de un techo, de a lo mejor de hule, un techo de una lámina, pero tenía su techo en la azotea, ¿verdad? En la actualidad estamos viendo precisamente como la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México nos está dando esta premisa importante, que tenerlo en cuenta como un ser sintiente. Ahora destacan importantes cuidados, ¿sí? Y la cuestión imprescindible que tiene que ver con estos dominios. Y dominios, hablemos en el caso de la ley, también que nos enmarca en el artículo 1, que son derechos. Y en esos derechos, quisiera decirles que estos derechos a mí se me hacen de una manera que se ha luchado bastante por asociaciones, por marcarlos. Por eso son, con el artículo 1 de la Ley de Protección Animal, viene precisamente descrito todo lo que es el génesis precisamente de lo que tenemos que hacer o que ver con respecto a nuestro responsable cuidado o tutoría responsable de nuestro animalito. La ley precisamente de protección animal en 2002 se publica en este caso, antecede en la protección de animales del Distrito Federal con el objetivo de proteger animales y garantizar su bienestar únicamente, ¿sí? En el caso de que van surgiendo diferentes conductas, ¿cuántos de nosotros sabíamos que pasaba la perrera en las colonias, verdad? Y estaba a cargo de la alcaldía, estaba a cargo de sujetos que a lo mejor llegaban con un bozal y un palo y querían reprender al animal que estaba precisamente en la calle, que no tenía todavía algún hogar, y lo subían de alguna manera que era precisamente lascivo para él. Y entonces, en este sentido, en la actualidad ya no existen esas actividades, esas conductas para poder tratar de manera, pues en este caso, de una manera inconsciente o faltarle totalmente al respeto a un ser sintiente que tiene, en este caso, pues los dominios, que son 5, y la ley de protección animal en 2002 precisamente nos dice esto, que era una ley de protección del Distrito Federal con el objetivo de proteger el bienestar. Pero fíjense que en 2005 se crea la Brigada de Vigilancia Animal. Esta Brigada de Vigilancia Animal es ahora dependiente de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene su equipo especial para poder tener, en este caso, a los profesionales en el trato, en el cuidado, y cuando llegan al juzgado cívico a ver algunas cuestiones que tengan que ver con alguna, en este caso, la intervención de alguna mascota, se hace el llamado a la Brigada de Vigilancia Animal para que ésta pueda atender. Tanto nosotros podemos atender la problemática procedimental que tiene que ver con la infracción administrativa, pero en este caso la Brigada de Vigilancia Animal atiende la circunstancia de poder llevar al perro o al gato en algún modo a una brigada, a un albergue, para poder decidir en este caso cuáles son las circunstancias que debe de tener si el tutor tiene un dominio, en este caso un cuidado responsable de su mascota, ¿sí? Y también en el caso, fíjense, en 2022 la ley MAPLE nos dio mucho que entender y que concientizar. Esta ley se dio prácticamente a raíz de una cuestión accidental o una cuestión súbita que se dio en un centro de entrenamiento en donde este perrito MAPLE pues prácticamente pierde la vida, ¿no? Y muchas cuestiones tuvieron que ver con el investigar por qué fue. En el caso del entrenamiento, de los comandos, de las situaciones que se dan con el comportamiento de los animalitos, en este caso, y los entrenadores en esa relación, a veces puede ser muy lasciva y puede llegar precisamente a tener un desenlace que nosotros pues conocemos. Esta ley MAPLE, que es precisamente nueva, que tenemos ahora regulados ya todos estos centros de adiestramiento, ¿sí? Entonces es importante saber que se sigue legislando, que esto no para, porque
qué? Porque precisamente se va sumando cada día más conductas o cada situación que tiene que ver con un respeto más allá de lo que tiene que ver en el caso de una alimentación, de una vivienda, de un espacio, de una salud mental, que son los 5 dominios entre los 5 dominios de las mascotas. Está la alimentación, la nutrición, en el caso, bueno, darles precisamente una alimentación adecuada a su especie, a su raza, darles un espacio, un lugar precisamente para poder de vivir con una calidad en este caso, también en el sentido de el estado mental, que sea resguardado, protegido, ¿sí? Y también sabemos que precisamente esto tiene que ver mucho con que si el estado mental del animalito tiene una tranquilidad y está viviendo y está siendo alimentado de manera adecuada, pues no va a tener esta parte ninguna cuestión que sea o que desencadene en una agresión, ¿sí? Entonces es importante tener en conocimiento que la ley MAPLE nos dio ese panorama para abrir más allá de lo que fuera en casa, sino que ahora los centros de entrenamiento, de adiestramiento y hasta de resguardo, en este caso para los mascotas. También en el 2025, ya que es esta parte vigente, ¿verdad? En el Código Civil, pues se ve la importancia de esto para poder decir como un tema tan importante en el caso de divorcio, ¿no? ¿Y quién se quedaba con el perro? ¿Quién tenía en este caso el derecho? Y en el 2025 el Código Civil nos da esta premisa importante, sí, que tiene que ver con la calidad de un trato digno y responsable. Entonces se van ya dentro del capitulado y la cuestión sobre, en el caso de la resolución, dando pauta para que se quede y se vea hasta una tutoría compartida, ¿sí? Entre las dos personas que llegan a un desenlace matrimonial, pero en el caso del divorcio, pero cada uno de ellos exige su derecho y es cumplido. El Código Civil en este caso pues lo marca y es una parte que suma precisamente al respeto y protección a los animales. Adelante, gracias. La Ley de Protección Animal, publicada en el Diario Oficial el 26 de febrero del 2002, fíjense que en el capítulo 1 precisamente nos marca específicos los 5 dominios de los que les estaba hablando, ¿sí? Y en el caso del dominio que garantiza la sanidad y bienestar animal, nos está marcando estos que son la nutrición, el ambiente, la salud, el comportamiento y el estado mental. Entendiéndose esto como el artículo 1 de la Ley de Protección Animal, abriéndonos de los demás en los capitulados donde los temas importantes son esos 5 dominios o derechos dentro de la Ley de Protección Animal. Adelante, por favor, vigente. En esa Ley de Protección Animal encontramos que en el artículo 29 se asemeja mucho a lo que nos dice la Ley de Cultura Cívica. En el articulado de la Ley de Cultura Cívica encontramos en diversos ámbitos la situación sobre darnos a conocer cuáles son las faltas administrativas que se cometen para poder, en este caso, o que somos, encontrar alguna cuestión irresponsable de tutoría. En el artículo 29 de la Ley de Protección Animal, que empata precisamente en algún sentir, o en este caso en articulado, le da entrada a la Ley de Cultura Cívica, en la que tenemos competencia a los jueces cívicos, precisamente son en la cuestión sobre no tener una responsabilidad sobre el espacio público, el entorno urbano, que es no levantar las heces de los animales en la vía pública. En el caso también de recoger las heces, transitar con una correa, dependiendo en el caso la raza, dependiendo el tamaño, ¿verdad? Esta parte la entinta precisamente la Ley de Protección Animal y viene también en la Ley de Cultura Cívica. ¿Cómo intervenimos en el caso de la Ley de Cultura Cívica y la Ley de Protección Animal? De manera conjunta, sí, se sanciona precisamente por no tener este cuidado o tutoría. En muchos casos, ¿verdad? Cuando la sanción puede conllevar que pueda ser desde una UMA
hasta 40 UMAS, pues la situación es 114.36 está nuestra UMA en la actualidad. En una UMA puede ser una cuestión ligera, pero 40 UMAS ya nos está hablando de una situación más adversa, y con respecto a la gravedad precisamente, que no es nada de responsabilidad en este caso, sumar al hecho de que se está unando a dejar en este caso un ambiente pues en descomposición. Sabemos que en las lluvias pasadas muchísimos drenajes de nuestra ciudad tuvieron muchos colapsos, ¿sí? Y nosotros entendemos esa parte importante cuando llega el probable infractor al juzgado cívico con una cuestión de que no recoge las heces de sus animales, del animal con que pasea, es una falta precisamente que va contra el entorno urbano, porque no nos afecta de manera privada, nos afecta de manera pública a toda la ciudad. Entonces, esa prácticamente es una falta administrativa que se comete cotidianamente, y en el entendido también que dicen, yo sí recogí las heces de mis mascotas, pero en una bolsa no la depositan en el lugar donde debe de ser precisamente o está autorizado para ello, sino que lo hacen precisamente en los tubos de drenaje o las coladeras que se encuentran en el espacio público, siendo con esto ya por protección civil en algunas alcaldías ya estudiado y dado por hecho de que se hace un tapón con esa bolsa, se hace un tapón con una bolsa que no es tan degradable, ¿verdad? Y se va dando esto precisamente a nuestros días, donde ya encontramos que el colapso precisamente ha llegado a máximos niveles, en donde la persona nos dice, efectivamente sí la recojo, sí tengo esta cultura, sí recojo las heces de mi mascota, pero no la dejan en lugares autorizados, no la arrojan en lugares autorizados, la arrojan precisamente en lugares que no tienen que ver en nada con una cultura cívica. Sí, adelante, por favor. Y fíjense que en el juzgado cívico tenemos siempre casos importantes, y la situación de ver con la cuestión de protección y respeto animal tiene que ver con esto, que en los juzgados cívicos se sanciona, ¿sí? Se sanciona precisamente el ser un tutor, en este caso irresponsable. La tutoría nos da un parámetro de cómo es la persona. En sí, a veces van los probables infractores y como caso práctico, 6 de la mañana, una persona con una bolsa donde tiene las heces de su mascota, y el policía la presenta y comenta, es que era una persona de 75 años de edad y saca a su perro a pasear a la redonda de su domicilio y tiene la bolsa de la mascota, de las heces de la mascota en la mano. El policía la presenta al juzgado cívico y enseguida dice la señora, por favor, licenciada, déjeme ir porque tengo a mi nieto dormido en la casa. Entonces, se hace el procedimiento para que inicie una parte importante de presentación, en el sentido de que tenemos una prueba fehaciente que es esa bolsa. En el sentido 2, de que precisamente el primer respondiente hizo la apuesta al juzgado cívico de manera adecuada, con una boleta de remisión y cumpliendo así con un pase al médico legista. Pero en el entendido de la Ley de Cultura Cívica nos dice que podemos, en este caso, también observar la cuestión humana o precisamente de comportamiento de la persona, para poderle fijar una multa que sea precisamente adecuada. Y en el entendido de que estábamos haciendo el procedimiento, la persona se empieza a poner más nerviosa, y empieza a decir que ya su nieto va a ir a la escuela. Entonces se le fija la mínima de las sanciones, que es una UMA, sin antes recomendarle a la señora, ¿no? La situación de aquí tiene que ver mucho con nuestro futuro tiene que ver con qué, con nuestros niños. Si ella está haciendo esta parte importante, denotando que le está preocupando su niño, su nieto, yo lo que le dije, discúlpeme, pero la cuestión es que le puedo fijar en este caso, y la ley me da la oportunidad de fijarle una multa mínima, pero tiene que resarcir el daño, ¿sí? De una manera consciente de que ya no puede estar haciendo o arrojando en el espacio público las bolsas con heces de sus mascotas, ¿no? Porque el México que le está dejando a su nieto es un México que sí nos preocupa, y nos preocupa a su nieto, no nada más
a usted, sino a todos los niños, toda la situación de este México tan hermoso que tenemos, nos está dando precisamente a notar, en este caso, un descuido por parte de los tutores. Ok, vamos entonces a entrar en esta dinámica de ver sobre las sanciones que la Ley de Cultura Cívica nos marca y establece precisamente desde el artículo 26, 27, 28 y 29, donde se encuentran las faltas administrativas, establece cada uno de los comportamientos que nos llevan a ser, en este caso, infractores de la ley. Y fíjense que en el primero se encuentra al propietario poseedor de un animal o encargado que lesione a una persona que tarden, en este caso las lesiones en sanar más de 15 días, serían en parte del Ministerio Público, como lo comentó mi compañera licenciada Ivonne, y en el caso que son menores de 15 días, precisamente son competencia del juzgado cívico, ¿verdad? En el caso del cuál es nuestra prueba, pues también en el sentido estricto el certificado médico, ¿sí? Y aquí está la infracción que es de tipo D, con un arresto de 20 a 36 horas, que es precisamente una de las máximas de 36 horas el arresto en juzgado cívico, y una de 10 a 18 horas de trabajo a favor de la comunidad. Entonces, estamos hablando de que tiene estas tres dimensiones, que son el arresto, multa y el trabajo a favor de la comunidad para quien infrinja esta parte de nuestro artículo 26, fracción 7, perdón. También en el artículo, en este caso del artículo 26, fracción 7, son contra la dignidad de las personas. En el artículo 27, que son infracciones contra la tranquilidad de las personas, también encontramos el siguiente. Y fíjense que nos dice la Ley de Cultura Cívica que poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan olores o presencias de plaga que ocasionen molestia a los vecinos, que es común, por muchos aspectos común. De esto parte la sanción es de tipo A. Es una sanción que nos marca la Ley de Cultura Cívica, que sí acepta una multa que equivale de 1 a 10 UMAS, entendiendo esto que les comentaba que está en 113.32 la UMA al día de hoy, y que está precisamente con un arresto de 6 a 12 horas. El trabajo a favor de la comunidad es de 3 a 6 horas. Es un trabajo en favor de la comunidad que es de los más bajos, de 3 a 6 horas. Y también las infracciones contra la seguridad ciudadana que están contempladas en el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica. En el artículo 1 nos indica también que es falta administrativa que permitir a las personas propietarias o poseedores de un animal que transite, ¿verdad? Este caso sin collar, o adoptar en este caso las medidas de seguridad necesarias dependiendo en este caso la raza o especie. ¿Qué tiene que ver esto? Que precisamente la Ley de Protección Animal nos dice exactamente lo mismo, que está cuidando que el animalito esté en este caso en una cuestión prácticamente cerca de su dueño, que en todo momento esté cerca, que no esté de alguna manera libre, porque eso nos va a dar pauta a cometer infracciones bastante difíciles. Y me acuerdo que una vez llevaron a dos perritos, estábamos en Cuauhtémoc, y ahí precisamente por el metro Pino Suárez hay unas fuentes brotantes. No sé si alguien de aquí estaban dos perros, en este caso en todas las fuentes, dándose un baño, felices de la vida, ¿no? Era verano y los tutores pues estaban al lado de ellos. Entonces, la tutoría nosotros nos da en el entendido de poder transitar con nuestros animales de manera responsable, ¿sí? No podemos nosotros pensar que eso podría beneficiar más al perro que a un ciudadano. El ciudadano que está precisamente transitando por ese lugar, siendo que el perro está cerca de donde está la persona, puede desencadenar infinidad de faltas administrativas. Entonces, esto es parte importante. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que lo marca la Ley de Cultura Cívica y también la Ley de Protección Animal. También nos comenta en el artículo 20 que son infracciones contra el entorno urbano de la ciudad, abstenerse de recoger en el espacio público las heces, y fíjense que ahí nos da una multa equivalente de 40 unidades de medida. Es de las más altas, las 40 UMAS es de las más altas de las sanciones, y en el entendido del arresto es de 13 a 26 horas y el trabajo de favor de la comunidad de 6 a 12 horas. Y fíjense que el trabajo a favor de la comunidad se realiza
en este caso, si opta el infractor por hacer trabajo a favor de la comunidad, se realiza en la Brigada de Vigilancia Animal. Y la Brigada de Vigilancia Animal también les pone, en este caso, como sanción o actividad, pues recoger las heces de los animalitos que se encuentran ahí, sacarlos a pasear y darles alimento. Entonces, con esto marca un precedente para tener una conciencia ciudadana en el entendido de que no te vas a escapar, ¿verdad?, de ser responsable. Si no eres responsable en la ciudad, pues en esta parte de la sanción, pues también hay que tener o que hacer una conciencia ciudadana. Sí. Y fíjense que en este caso el INEGI nos muestra una tabla importante en donde a nivel de, en este caso en nuestro país, que tenemos ya en números concretos, ¿verdad? Nos marca que en la Ciudad de México el 69.8% de los hogares del país cuentan con una mascota. Entonces, imagínense qué tanto queremos en este sentido ser tutores responsables y qué tantos animales nos podemos encontrar. Ha habido precisamente conflictos vecinales que se convierten de manera importante en un enojo para los vecinos porque no le puedes decir absolutamente nada de su mascota. En una visita domiciliaria que tuvo su servidora, precisamente a partir de una cuestión de un llamado por una vecina que tenía un conflicto vecinal con un perro, con el vecino de un perro que vivía al lado de un vecino que tenía un perro que vivía al lado precisamente exactamente de su zaguán, siempre estaba el perro y le ladraba a su perro que estaba adentro de su domicilio y desencadenó con esto pues un disgusto enorme para la persona y nos dijo: mi perra no hace nada, mi perra es una perra muy educada, la he visto que desde que ella la tengo desde pequeña, teníamos una cajita con la perra y finalmente mi perra es una mascota súper tranquila. Y cuando su servidora iba saliendo del domicilio, pues la mascota era un Doberman Café, me pega una mordida en el pie. Entonces, imagínense qué amor, de verdad, y qué experiencia para su servidora, y se los cuento, porque nunca pensé que ir por en este caso, a considerar una falta administrativa, que era un problema vecinal, pues fuera yo a pensar que pues la primera afectada fuera, en este caso, ¿no?, su servidora, y pensar que lo que me había dicho la vecina con tanto amor, que era de que la había tenido en una cajita, que convivía con sus hijos, que todos los días prácticamente estaba la perra dentro de su domicilio, se había convertido en, para ella, cuando le dijo: Mía, por favor, deja de estar corriendo porque ya mordiste a la licenciada. Ella tenía, yo cuando volteé, ella tenía el collar de la perra en mano y ella estaba pasmada porque se dio cuenta de que en realidad hay algo muy importante, de que el sentido, precisamente en este caso, que sentido de los animales, que es un sentido esencial, precisamente nunca lo van a perder, ¿sí? Ese sentido que tienen los animales jamás lo va a perder, por más bonito, más precioso, más hermoso que nosotros veamos que nuestro perro Doberman, nuestro perro pastor alemán, nuestro perro Rottweiler no tiene ninguna agresividad, pues el sentido precisamente que tienen en este caso los animales pues tienen que ver mucho con esta parte, ¿no?, que no la podemos dejar de lado y por eso es importante hacernos cargo con una tutoría responsable. ¿Cuántos perros son mascota en México? Pues fíjense que tenemos, en este caso, a nivel nacional, hay 35 perros en hogares por cada 100 habitantes. Entonces, imagínense cuánto nosotros estamos, en este caso, adquiriendo una responsabilidad que ya cuando la vemos venir como una parte que puede ser sancionada, pues decimos, tenemos que estar más poniendo cartas en el asunto cada día para poder no llevar a cabo un trabajo a favor de la comunidad, no pagar una multa o no ser arrestados. Adelante, por favor. En el caso del artículo 30, también en la amonestación nos marca como una sanción, dentro de lo que son las faltas administrativas, aparte del arresto, multa o trabajo a favor de la comunidad, en el entendido que esta se aplica a los menores de edad, ¿sí? Adelante, gracias.
Y fíjense que hicimos una jornada de concientización dentro del Parque de la Balvanera, que está ahí en Iztapalapa, cerca del metro Cabeza de Juárez, y nos encontramos con que fuimos 3 veces a hacer esta jornada de concientización, y muchos nos decían, ¿saben qué? Que tenemos un problema muy grave, que en estos 3 días que ustedes que vinieron, no se encuentra aquí para nada la persona a la que queremos llegar, y entonces tuvimos que agendar nueva cita. Y fíjense que al llegar nos dijeron, estábamos precisamente haciendo la concientización, que también es parte importante de las actividades que lleva a cabo la unidad de mediación, y dicen, ellos son, esta persona es, y precisamente entra al parque con estos perros que ustedes ven aquí, que es un perro pastor alemán y un perro que es decir, la raza no es un mestizo exactamente, en donde ellos entran al Parque del Balvanera. Es un parque hermoso. Este parque tiene de hecho algún como auditorio y está muy, muy, muy hermoso. Entran corriendo, hagan en cuenta que son 2 niños yéndose así a lo libre, a la libertad humana, la libertad animal que le da precisamente esta parte. Y nos dicen, ese es, y los perros, él les hace esa indicación con el brazo, le está dando un comando a los perros, y los perros se detienen. Y entonces, ¿saben qué? A mí me surgió esta parte de decir, aquí creo que los más conscientes son los perros, de verdad, porque cuando entró la persona, pues no vimos nada de conciencia cívica para poder decir que estaba alguien precisamente ahí transitando, y entonces yo le dimos como a este título, como ustedes lo pueden apreciar, wow, ahí vienen los de la jornada de concientización de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, ¿verdad? Y el otro dice, wow, son los jueces cívicos de la unidad de mediación, ojalá mi tutor sea consciente de la ley de cultura cívica, ya lo cacharon, andamos sin correa, y es una falta administrativa, lo van a sancionar, ¿verdad? Ok. Y para finalizar, pues entramos en una cuestión de debate con él, porque sí tenía conocimiento. Fíjense que la gente que trae muchas veces esta parte de tutoría animal conoce y se entrena y sabe las cuestiones importantes, pero logramos después de un tiempo de estar haciendo esta parte de contención en conciencia cívica, que pudiera tomar la decisión en ese momento de ponerle precisamente ya la correa a sus perros. Y empezamos a pensar que no es nada difícil, es de lo más fácil de tomar una decisión como lo veíamos en el principio. Entonces, aquí las mascotas pues ya prácticamente con una relajación total, donde ya no iban a ser ellos ni remitidos al juzgado cívico, porque acuérdense que se remiten con las mascotas. Entonces dice, wow, tenemos un tutor responsable, qué felicidad, ¿verdad? Entonces esa es la felicidad que nos da precisamente la mascota, y como iniciamos en esta parte de la apertura a decir que todos tomamos decisiones diarias. Yo los invito a tomar esta decisión de tutoría responsable y tener en cuenta que precisamente la ley de cultura cívica viene la información y la ley de protección animal adecuada y necesaria para poder hacerlo. Sí, de antemano, pues muchas gracias por la invitación y que tengan un excelente día. Doy paso a mi siguiente expositor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Sus comentarios también fueron muy enriquecedores. Y pues igual hemos visto estas conductas día con día en los parques, en la calle, y pues qué lamentable que los ciudadanos no tengamos esa conciencia de que el animalito de compañía pues en realidad es una cosa hermosa, pero que también nos puede generar problemas, ya sea administrativos, como son faltas administrativas, o en su caso puede llegar a escalar un poco más el nivel y puede convertirse en un delito. Y justamente la maestra Jennifer Oyamata, que es catedrática de la Facultad de Derecho, maestra penalista, nos va a hablar precisamente de esos delitos que se pueden cometer por tener un animalito de compañía y no
no darle los cuidados suficientes para evitar una conducta que derive en un delito. Muchas gracias, maestra. Gracias, querida amiga, Andreita, Andrea Castro, una maestra ya de años de nuestra facultad y preciosa ella, pero aparte muy buena en Derecho Romano y siempre muy proactiva en estos eventos. Gracias a ti, gracias a ti, a tu equipo, al doctor Yuri Pavón, agradezco mucho la invitación y tenemos, sobre todo gracias a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, que siempre está abierta a estos temas, que siempre busca que todos en nuestra comunidad de la Facultad de Derecho podamos generar precisamente a través del análisis de estos temas nuevos conocimientos, pero también comunidad, que la comunidad me pláceres de conocer a la profesora, de conocer a la jueza, de estar con ustedes, porque son temas que son ignorados. Como bien lo dijo la profesora, son temas ignorados que pareciera que la vecindad, y así es vecindad porque todos vivimos en un espacio, fuera como algo común y escuchas lo que hace el vecino y ves al otro vecino y ves al señor del perro y dices, ay, bueno, es su rollo y te das la vuelta, pero no es su rollo. Es un rollo de la comunidad. Es importante que todos conozcamos precisamente estas pláticas, esta normatividad, estas situaciones de conciliación, como hablaba la jueza. Quiero decirles que a veces a mí me gusta más hablar desde mi experiencia y hoy en la mañana tuve una grata experiencia con las juezas que las empecé a interrogar. ¿Y ustedes quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Y qué hacen? ¿No? Y entonces me contaban ellas que están en la unidad de mediación de justicia cívica. Y es un paso grandísimo el que ellas están dando con este proyecto, que se inició hace 2 años, como lo comentaban, porque la mediación es el camino a la paz. Y qué padre que la mediación esté en justicia cívica. ¿Por qué? Porque la justicia cívica es la primera que se da en las comunidades. Cuando vamos a presentar un libro el 20, o sea, creo que es mañana, sí, mañana, ¿verdad? Precisamente que habla de cómo la justicia cívica con la policía municipal puede ser el primer filtro para la delincuencia organizada, para combatir a la delincuencia organizada. Y entonces vienen las doctoras, vienen las profesoras a decirles, hey, observen su vecindad, hagamos comunidad, apréndanse esta parte de la justicia cívica, apréndanse las leyes, apréndanse a estar de una manera cívica, que ya hicieron la diferencia ayer, ¿no? Para que entonces la justicia cívica funcione como un primer filtro para los primeros delitos. ¿Cuáles son los primeros delitos? Los delitos más comunes: lesiones, robos. Antes había difamación, pero ya no hay difamación. Ayer me consultaron unos administradores de unos departamentos que uno de los vecinos ya les dijo rateros y que no sé qué. Y yo le dije, pues eso es una cuestión de cultura cívica. Ahí hay que llamar a la unidad de mediación para que cite a los vecinos y puedan platicar sus diferencias y no llegar a unas lesiones o a un homicidio, porque ha habido casos de homicidio en los que los vecinos se pelean y se terminan hasta privando de la vida. Y bueno, pues ese no era mi tema de la conferencia, pero lo reconozco, que estos temas son impresionantes, que están haciendo un gran trabajo y que la unidad de mediación debe de ir a todas partes de la ciudad. Lo necesitamos y necesitamos que todos lo conozcamos, porque la mediación es parte de lo que yo creo que es la justicia de la paz. O sea, vamos a pacificar México con justicia cívica y con mediación, y mañana los espero en la presentación del libro, que es muy interesante cómo el autor señala que este es el primer rubro para que nuestros jóvenes no lleguen a la delincuencia organizada, porque lo primero que hacen nuestros jóvenes son faltas administrativas y de ahí se van a los delitos, y luego a los delitos más grandes, luego son captados por la delincuencia organizada porque no hay un alto. Y el primer filtro podría ser justicia cívica. Felicidades, me emociona estar aquí, mucho me emociona. Muchas gracias, doctor Yuri Pavón, por la invitación. Y bueno, pues les voy a hablar
de cómo el derecho penal ya hemos visto que se relaciona con la justicia cívica, siendo la justicia cívica este primer filtro, y nuestra ponente nos acaba de hablar de nuestros queridos amigos los animalitos, y nos dice el 69% de la población de México tiene animales de compañía. ¿Cuál es la importancia de estos animales de compañía? Bueno, pues esta parte de la importancia de los animales de compañía no es del 2002 y no es de la época actual, porque Aristóteles decía que los animales de compañía no tenían ni raciocinio ni sentimientos, y entonces viene Platón y dice, a ver, espérate, Aristóteles, no es así. Ellos tienen alma, como nosotros, como los seres humanos. Y dice, no sé si raciocinio, pero sí alma. Y esa alma hace que los animales sean seres sintientes. No animales humanos, pero sí animales sintientes. A lo mejor lo que nos diferencia, decía Platón, es el habla, la expresión del raciocinio, ¿no? Y entonces, si lo ponemos, vinieron otros pensadores que decían, no, es que los animales son cosas. Y entonces adoptamos en materia penal que los animales eran cosas y los mantuvimos muchísimo tiempo como un objeto. Incluso había o existen delitos donde se dañan al ganado, donde se roban el ganado, donde dañan a los perritos, etcétera. Bueno, los perros nunca fueron tomados en cuenta por el derecho penal hasta últimas fechas, ¿no? Incluso yo venía cuando venía estudiando para esta ponencia, yo decía, bueno, y estos refranes de me está yendo como el perro, pa'l perro, no, pobre perro, todo le da, todo estaba malo el perro, ¿no? O sea, como el perro con la cola entre las patas, ¿no? Estos refranes daba ese sentido de nuestra cultura mexicana y de la cultura mundial de que el perro pues era algo que no era tomado en cuenta, era una cosa, y incluso te iba como al perro, y al perro callejero y todo lleno de pulgas, y luego no nos falta que me orine el perro, ¿no? Todo eso, ¿a poco no? Pobre perro, a todo el perro con las más pulgas, y cómo que se te cargan todas las pulgas, ¿se acuerdan de esos refranes? Y ahora nuestra juventud, ¿para qué utilizan al perro y la perra? A ver sus refranes actuales de la juventud. Ah, ya te reíste, ¿verdad? Claro, porque dicen, ay, te ves bien perra, ¿verdad? Así dicen, perdón por las palabrotas, pero bueno, entonces ya cambiaron de nivel el perro, ¿no? Y esta parte es lo que refleja estos razonamientos filosóficos sobre el alma y los seres sintientes. Entonces, el perro ya está al mismo nivel, o la perra ya está al mismo nivel que los seres humanos, y lo vemos reflejado en estos simples refranes. Ya no estamos como el perro con la cola entre las patas, ahora ya te ves bien perra, por ejemplo, ¿no? Quiero entenderlo así. Me falta irme más con mis alumnos a esos refranes, pero quiero entenderlo de esa manera. Entonces, si filosofamos sobre la estadía y la importancia de los animales en la vida de los animales humanos, entonces encontramos que estos animales están en la misma categoría que nosotros, ni mayor ni menor, porque era una discusión filosófica que nos llevó milenios y que los pensadores llegaron y lo adoptamos en nuestros códigos penales, que los perros eran una cosa. Y entonces viene la reforma, viene esta ley de la importancia de los animales en 2002, y viene la reforma en nuestro Código Penal en la Ciudad de México y en nuestro Código Penal Federal, en el que la esencia de la exposición de la reforma es precisamente esto que estamos hablando. Los animales son seres que sienten, y que a lo mejor lo pueden expresar, pero no de manera verbalizada. Y ellos, como animales sintientes, fuera de los animales de consumo, las mascotas, sobre todo en la ciudad, ellos tienen derechos. ¡Guau! Qué gran cambio de considerar a los perros casi nada, porque te iba como al perro, ¿no? A considerar al perro o a la perra o a los animalitos de compañía como esos seres sintientes y de derechos. Y entonces viene la bioética
¿no? Y la ética a decirnos, hey, aquí de esta filosofía de la bioética, de considerar a todos los seres en el entorno del ser humano con su importancia y sus derechos, porque incluso hay estudios de que las plantas y los arbolitos sienten que si tú les hablas a tus plantas, las riegas y todo, las plantas van a ser más frondosas, pero tú dices, esta planta cómo me estorba, se va a morir la plantita. Todos sienten, de verdad hay estudios en ese sentido, y las plantas irradian, incluso dice que hablan porque irradian sondas sonoras cuando están siendo, de alguna manera, si lo ponemos en un contexto contentas, cuando están contentas irradian más sondas sonoras que hace que crezca toda su clorofila, etcétera. Entonces, si lo vemos desde esa parte de estos estudios, qué bonito ser un ser sintiente, ¿no? Qué lástima que no pueden hablar, pero aquí yo voy a ir un poquito en contra de nuestra ponente, que los pastores alemanes así hay que llevarlos con correa. Pues sí hay que llevarlos con correa, pero son los seres sintientes más inteligentes de las mascotas. Yo tengo una pastora alemana. La amo, la adoro. ¿Pero saben por qué la amo y la adoro? Sus pelos no me gustan, porque tira mucho pelo, pero cuida a mis hijas. Impresionantemente es la mejor nana de mis hijas. La mejor, abre puertas, se sirve de comer sola, casi. O sea, es muy lista y cuida a las niñas de todos los peligros que hay a su alrededor. Salvó a mi hija tenía 3 años, a una de mis hijas, estaba la olla express, pareciera mal cerrada, y fue por ella y la jaló, porque la otra está en la cocina. Entonces, yo me quedé impresionada, y entonces puedo estar de acuerdo con Platón y con las personas que hicieron posible estas reformas, de que los animales no se expresan, pero sí tienen cierto nivel de raciocinio y sí tienen un alma, ¿no? Y en ese sentido, al ser objetos de derechos, el Código Penal Federal en el 419 y el Código Penal de la Ciudad de México va a señalar que los derechos de los animales sintientes es proteger sus bienes jurídicos más preciados. Y si de ellos, ¿cuáles serán los bienes jurídicos más preciados de los seres sintientes? A ver, seres sintientes que me acompañan aquí porque nosotros también sentimos, y seres humanos sintientes. ¿Cuáles son sus bienes jurídicos más importantes? ¿Cuál? La vida. Y luego, la salud, que no haya lesiones. Entonces, el legislador toma en cuenta esto y dice, a ver, estos seres sintientes hay que protegerles su vida y su integridad corporal. Y castiga de 6 meses a 2 años a aquellas personas que les generen lesiones. Pero puede aumentar hasta 10 años si las lesiones son de aquellas que ponen en peligro la vida. Y si ponen en peligro de la vida son 10 años. Y entonces tenemos esta nueva conceptualización de proteger la vida y la salud de nuestros seres sintientes. Qué interesante, ¿no? Es un gran cambio para los penalistas, es un gran cambio porque vemos por primera vez de alguna forma la bioética y la filosofía aplicada en un tipo penal. Entonces, hablando de seres que eran considerados cosas, bueno, todos los tipos penales tienen filosofía y ciencia, etcétera, pero en este caso, la bioética se ve reflejada de manera sin igual en esos tipos. ¿Y qué va a proteger estos bienes jurídicos? Bueno, te dice, ya hablamos de la vida y las lesiones, entonces te dice, no puedes generar maltrato hacia los seres sintientes, hacia estas mascotas, no puedes golpearlos, no puedes mutilarlos, no puedes maltratarlos de cualquier forma en su construcción física, pero también, ¿qué crees? No puedes abandonarlos. Y vemos ahí una conducta de omisión y otra de comisión por omisión. Es decir, la comisión por omisión debe de haber una conducta donde abandonan a los perritos en la calle. Llevan a cabo toda la conducta para dejar la cajita con los perritos ahí.
están haciendo una conducta de acción, ¿sí o no? De omisión, de cuidado. Y la otra es cuando tenemos a estos perros de compañía en la azotea, cuando no limpiamos sus heces en la azotea, cuando no les damos de comer. Yo les decía, mi pastor alemán casi se sirve sola. Pues sí, a veces me gana con el pan, le gusta el pan y los dulces y me gana con eso, pero ella come caldito de pollo con verduras todos los días, 1 kilito, porque si no, no se llena. Ajá, entonces, y tiene que ser con su arrocito, su caldito de cocidito rico, porque si no, no come. Entonces, pero por ejemplo, si ese animalito no se le procura un espacio, porque es un animal grande, debe tener un espacio adecuado a ese animal. O lo dejara yo ahí de, bueno, pues ya te sabes servir, a ver qué comes, me voy, etcétera. Ahí sería maltrato animal. Y qué importante, porque hace años yo hubiese estado en justicia cívica muchas veces, porque yo tenía un perro, un Bull Terrier, pero yo era estudiante y me la pasaba aquí todo el día. Y mi perro iba con el pollero. Y entonces el pollero le daba de comer, como así, le daba de comer, pues ya saben, huesos, lo que fuera, ¿no? Y entonces él ya regresaba a mi casa en la noche cuando yo regresaba. Y sin duda ese era un abandono. Pero qué bueno que la ley no estaba en ese momento. Pero era muy inteligente el perro, pues iba con el pollero, y luego lo acompañaba a todos los vecinos al metro y todos le daban pan y así. Entonces era el perro más querido de la colonia. Era muy vago como su dueña, ¿verdad? Pero era muy querido. Entonces, incluso cuando falleció, muchas personas fueron a verlo, porque duró 17 años el perro. O sea, una historia muy bonita. Yo todavía lo pongo en mi ofrenda, porque el perro era increíble, era vago, pero quería a las personas. Pero sí hubiese yo estado muchas veces en el juzgado cívico. Qué bueno que no existía la ley. Pero bueno, entonces es un cambio en el Código Penal. El Código Penal nos va a cuidar la vida y la integridad de estos seres humanos, de estos seres sintientes, y va a cuidar precisamente que no haya conductas de omisión, en el sentido de no abandonar a estos seres sintientes. Y bueno, pues fue una plática muy corta, pero agradezco mucho la oportunidad, agradezco muchísimo que hagan estos foros. Yo invito a la comunidad a que vengan, a que estén en estos foros, porque pareciera temas olvidados, pero jóvenes, estamos y necesitamos de ustedes para que siga creciendo y mejorando nuestra comunidad. Gracias. Pues muchas gracias, maestra Jennifer. También sus comentarios muy atinados y nos hizo reflexionar. Bueno, en caso particular me hizo reflexionar mucho. Sí, desde hace algunos años me he dedicado al rescate de los animales. Tengo un grupo de rescate animal y bueno, me hace muy feliz escuchar estas palabras de tan distinguidas personas que están preocupadas por la situación de los animales en México, y ojalá todos fuéramos iguales y compartiéramos esta intención de darle una vida digna a los animalitos. Les agradezco mucho sus ponencias y bueno, es el momento de la reflexión de los compañeros presentes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario para nuestras ponentes, por favor. Buenos días a cada una de las jóvenes licenciadas que se encuentran en el panel. Un placer haberlas escuchado. La verdad es que la plática estuvo sumamente interesante, muy rica. Valoro cada momento que estuve aquí con ustedes escuchándolas. Quiero hacer una pregunta para cada una de ustedes. Primero, a la licenciada Ivonne Patricia Reyes Mora. Usted aquejó varias ocasiones que en la facultad no enseñaban cultura cívica o que se encontraba un poco alejada. Yo quisiera hacerle un cuestionamiento, porque también sé que es profesora de la facultad. ¿A qué cuestiona, o sea, a qué se debe, cuál sería el fundamento racional del por qué se analiza tan poco esta postura dentro de la universidad según su criterio? Y realmente, pues seguramente así lo es. La pregunta será, ¿qué estamos tan
alejados de la paz, de la cultura de la paz, o no se toma en cuenta, o tenemos una sociedad muy desmejorada, cuáles sean sus criterios profesionales, didácticas y con su experiencia en justicia cívica para poder decir esa postura. La segunda postura para la licenciada Dora Nelly Martínez Velázquez. Querida jueza, una pregunta. Los seres, las mascotas son seres sintientes. Y si son seres sintientes, ¿eso limita también los derechos de propiedad sobre ellos mismos? ¿No se puede hacer uso del ius utendi, abutendi, fruendi sobre los animales? Es una pregunta que también quisiera conocerlo. Y también me llamó mucho la atención que en su ponencia, en sus gráficas, manifestó que hay una cantidad muy amplia de perros por encima de gatos que poseen las personas. Evidentemente lo vencen los pajaritos, los pájaros, pero es porque los pájaros pues entiende que son espacios más reducidos y hay muchas condiciones más para poder obtener. ¿Por qué si son animales tan parecidos jurídicamente? ¿Por qué tenemos, digamos, una proporción mayor de perros sobre gatos? Y segundo, ¿generan los mismos problemas gatos que perros en la relación de justicia cívica, según sus antecedentes y su experiencia? Y a la maestra Jennifer Oyatama González, solamente agradecerle su plática. Me gustó mucho la referencia sobre la perspectiva filosófica de los antiguos y los clásicos helénicos cuando referenciaba si las mascotas tenían alma o no la tenían. Sigue siendo todavía un debate muy importante, pero sin lugar a dudas creo que nadie al día de hoy, porque desde la Constitución hasta las leyes secundarias determinan que los animalitos son seres sintientes, ¿no? Que tienen un trato y una naturaleza propia a su especie y que merecen todo el cuidado. Sin los perros, el ser humano no hubiera evolucionado al nivel que ha hecho ahora. Los animales de compañía juegan un papel fundamental, pero también qué problemáticos son para la cultura cívica, ¿verdad? Muchísimas gracias, maestra Jennifer. Muy gentiles por sus respuestas a las tres. Con relación a la pregunta que me hacía usted acertadamente, tanto como experiencia como en su momento fui alumna también de esta facultad y ahora como docente, considero desde mi muy particular punto de vista, no es que no se tome en cuenta la cultura de la paz, sino que se toma en cuenta más bien que hay materias o consideran que hay materias más importantes que otras. Por ejemplo, ¿no? La materia penal en la facultad es sumamente importante, inclusive también la materia civil. Y también he de decir, quizás el derecho administrativo es muy importante el derecho administrativo y considero que tampoco no se le ha dado el peso que debería de tener, porque es muy multidisciplinaria. Dentro del derecho administrativo, por ejemplo, tenemos muchísimas otras ramas que se desprenden y que tampoco realmente no le dan ese peso importante, y que finalmente dentro del derecho administrativo tenemos nosotros esta parte que tiene que ver con la cultura cívica y que tiene que ver con las faltas administrativas y que tiene que ver con las cuestiones en este caso de los conflictos vecinales. Si nosotros atendemos a la literatura, a la doctrina, pocos han sido los maestros que cuando han hecho libros, por ejemplo, de derecho administrativo, toman en cuenta la cultura cívica. Muy poquito hay sobre cultura cívica. Por eso es que yo de verdad felicito por esta semana de la cultura cívica, porque es sumamente importante dar a conocer, porque finalmente de aquí tenemos un parteaguas para la cultura de la paz. No quiere decir que a través de la materia penal no se logre, que a través de la materia civil no se logre cuando hay conflictos entre las personas por contratos, en fin, y se derivan las problemáticas. Sin embargo, de verdad que yo considero que no le han dado el peso que le corresponde a este tipo de temas que forman parte del derecho administrativo, que también es bien relevante el derecho administrativo por todo lo que abarca, y que ahora es el momento en el que ahora se puede tomar en cuenta para esto. De verdad es sumamente necesario. Es más, yo recuerdo que cuando yo tomé clases aquí en la facultad y tomé el derecho administrativo, llegué a ver ligeramente cultura cívica, pero realmente no fue tan profundo como lo que abarca, ¿no? Todo lo que es. Y
y considero que sí es importante que se tome más en cuenta para doctrina, que se tome más en cuenta al momento de las cátedras, al momento de este tipo de eventos, es sumamente importante. Por eso es que de verdad felicito a los organizadores, porque la cultura cívica es relevante, porque puede ayudar a la reconstrucción del tejido social, ayuda precisamente a iniciar una cultura de la paz para nuestro país. Gracias. Sí, pues gracias por la pregunta. Mire, es importante comentar lo siguiente. La experiencia en el juzgado cívico nos ha dado la cuestión de la premisa de pensar que efectivamente, con respecto a la última pregunta, que respecto efectivamente se cometen faltas administrativas más con perros que con gatos, ¿sí? En el caso de las faltas administrativas, yo quisiera en este caso pues dar un poco la estadística, pero la mayor de faltas administrativas es precisamente con un tutor que comete falta administrativa con un perro, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende mucho de él. La cuestión de los gatos, no sé, quisiera este tema tal vez abordarlo por un especialista veterinario, ¿verdad? Pero es un poco más libre, ¿no? Es un poco más libre y en el sentido estricto de las faltas administrativas, cuando son cometidas más, prácticamente llevan al perro al juzgado cívico. Y de los gatos nunca he visto que lleven a un gato a juzgado cívico, de verdad, en la experiencia que les puedo comentar, nunca he visto. Cuentan los vecinos. El gato del vecino fue a mi azotea y ahí defeca, ahí estoy yo lavando, ahí tengo que barrer, pero nunca lo llevan al juzgado cívico, llevan nada más al perro, y al perro sí, porque prácticamente es binomio humano. Entonces estamos precisamente teniendo más faltas administrativas, teniendo la presencia o la presentación de los perros en el juzgado por la cuestión de binomio canino, ¿no? Humano. Y es importante señalar que las estadísticas, creo que en este caso la tenencia de gatos y muchas cuestiones tienen que ver también con la salud. Y tenemos muchas personas que son alérgicas a los gatos. Ahora que se estudia más en cuestiones médicas, hay cuestiones también que nos dan a entender que producen algunas situaciones con respecto a la mujer embarazada, ¿no? Y yo creo que tiene, pues a lo mejor es una profundidad por la cual los hogares no tienen un gato, pero un perro de verdad que es, en el caso estadístico, una binomiedad tan esencial que creo que a veces también parte de la educación de nuestras familias aquí en esta ciudad y en México, lo vemos ahí, es contar una historia con tu perro, ¿no? Cuando hicimos que mi perro, contarla, ya la vimos. Entonces, esta parte de tutoría nos da la cuestión legal de podernos sí tener como esta tenencia responsable y sentirnos responsables en el sentido de poder no llevar ni siquiera que mi perro lo sancionen, porque si yo soy presentada al juzgado cívico, a mi perro lo van a alejar de mí. Y eso es una cuestión apreciada, ¿no? Que una vez un caso que llevaron a una persona porque su perro había agredido a 2 guardias de seguridad de la panadería La Esperanza, porque él se sale con la charola del pan y no la paga, se sale ya con la bolsa del pan y no la paga, abre la puerta de su vehículo y le da el comando a su perro Doberman que ataque, ¿no? Y lo hacen. ¿Sabe por qué se puso a llorar la persona en el juzgado cívico? No fue ni siquiera por la multa, porque sí fue una multa un poquito, en este caso, considerable, y más por las lesiones, y la cuestión podría haber pasado a otro tinte penal, pero porque se llevaron a su mascota los de Brigada de Vigilancia Animal.
Entonces esa persona se veía fuerte, íntegra y estaba defendiéndose muy bien, pero cuando vio que se llevaron a su mascota, a los de Brigada de Vigilancia, pues yo lo vi llorar y la verdad dije, pues a lo mejor no fue la cuestión económica la que en este caso el dañar su bien jurídicamente que fuera el patrimonio, ¿no? Sino que prácticamente la cuestión de sus sentimientos. Entonces esa es la parte que en mi sentir, o en este caso de mi punto de vista, pues suma para ser jurídicamente más propensos a poder ser sancionados por una cuestión de tenencia o tutoría de perros, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Buenos días a todos los presentes y a los moderadores. Mi nombre es Nelly. No es una pregunta, pero es un comentario, como lo comentaba la maestra Jennifer, aunque este es un tema que ya lo de los animales y los perritos en general ya es un tema bastante pues tocado, ya no tiene este tinte como de que los animales van afuera, son maltratados o demás. Esto solo pasa como en la ciudad, pero en general en la periferia es un tema que sigue igual. A la mayoría de los perros se pueden ver en las calles, la mayoría tiene quemaduras en los pies, en las manitas, bueno, en las garras, no tiene una buena salud ni demás, y es un tema muy importante que justamente como lo comentan las demás licenciadas, es algo que casi no se toca en la facultad, porque supongo que su importancia no radica como tal, no tiene un nombre en nuestra facultad. Sin embargo, es muy importante que estos foros se sigan difundiendo para que también se vean los derechos de los animales, los derechos que tienen que seguir tocados, y más que nada nosotros debemos de seguir luchando por ellos, que pues no tienen una voz como tal. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? ¿Alex? Bueno, pues damos por terminada la sesión del día de hoy, esperando que el día de mañana nos visiten nuevamente. El tema del día de mañana va a ser muy interesante porque vamos a hablar de algo que se da día con día, y es el tema de los accidentes de tránsito, el choqueo, me chocaron. Y aquí en esta ponencia que va a ser el día de mañana vamos a ver temas un poco más prácticos para poder defendernos en los juzgados cívicos, porque en algún momento lo llegué a comentar con algunas autoridades universitarias que sí consideraba importante hacer algunos talleres en la materia, porque llegan los abogados a los juzgados cívicos y de verdad no saben defenderse, no saben cómo es el procedimiento, y obviamente pues algunos jueces los chamaquean, como dicen vulgarmente, y los dejan afuera de los juzgados porque no saben defenderse y no saben cómo son los procedimientos. Entonces les hacemos la más cordial invitación para el día de mañana, que nos puedan acompañar. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestras queridas ponentes con temas bastante interesantes, y al doctor Yuri Pavón por su apoyo y por su presencia en estas ponencias, y muchas gracias a todos por su presencia.